Hola y bienvenidos un día más a Compra tu Futuro. En el día de hoy vamos a explicar qué son los tipos de interés, cómo funcionan y cómo pueden llegar a impactar en nuestras inversiones. Así que sin más, empezamos con el vídeo. Cuando hablamos de tipos de interés, nos estamos refiriendo al precio al cual se está prestando el dinero, ¿vale? Esto, que parece un poco difícil de entender, se ve muy fácil si entendemos el mecanismo por el cual el dinero que nosotros pedimos a un banco, por ejemplo, acaba llegando a nuestras manos. Entonces, en primer lugar, el Banco Central, ya sea el Banco Central Europeo o la Fed en el caso de Estados Unidos, dan dinero a los bancos comerciales a un tipo de interés establecido, ¿vale? Imaginaos que es el 1%. El banco comercial, el banco que todos conocemos, después le pide prestado ese dinero al Banco Central a ese tipo de interés, en nuestro caso, el 1%, ¿vale? Y después el banco comercial me da a mí una hipoteca, me da a mí un préstamo personal o me hace llegar ese dinero a través de cualquier manera a un tipo de interés que es el tipo de interés base del Banco Central, es decir, ese 1%, más el margen que el banco comercial quiera sumarle. Imaginaos si es de medio punto, pues entonces estaría ganando ese medio punto de más, ¿vale? Yo estaría pagando un 1,5%, el banco comercial ganaría ese 0,5% de diferencia entre lo que me lo acaba prestando a mí y entre lo cual lo recibió por parte del Banco Central, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de los tipos de interés y por qué vemos constantemente en las noticias que hay miedo de que suban, hay miedo de que bajen, etcétera? Pues principalmente porque si un banco central sube mucho los tipos, esto hace que pedir prestado dinero sea más caro para los agentes en la economía. Y eso hace que acceder a financiación, es decir, que pedir préstamos, que pedir tanto hipotecas, todos los productos que podamos conocer, se hace mucho más restrictivo porque le estás exigiendo a la gente que lo haga a un precio mayor, es decir, que tenga que pagar al final de ese préstamo más dinero, ¿vale? Entonces, cuando hay mucho dinero en la economía y cuando empieza a haber inflación, que es la mayor preocupación que tienen los bancos centrales y que veremos aparte en un vídeo, pero ahora os pido que hagáis un poco un salto de fe. Cuando hay mucho dinero en la economía, un banco central puede subir los tipos de interés para que haya menos dinero, para que cada vez sea más difícil encontrar dinero en la economía y eso reduzca la presión inflacionaria que pueda haber en la economía. Si vemos el mismo mecanismo, pero del otro lado, es decir, si bajamos los tipos de interés, lo que estamos haciendo es abrir el grifo de dinero porque todo el mundo va a poder llegar a tener más dinero o acceder a financiación de manera mucho más fácil. Esto suele hacerse en muchos contextos de crisis económicas, ¿vale? Entonces, como os pongo aquí, digamos, tres casos en los cuales suben o bajan, ¿vale? ¿Por qué suben los tipos de interés? Primero, para reducir la inflación, como os decía, y que esto lo explicaremos más en detalle en un vídeo en sí, porque hay que entender muy bien cómo funciona la inflación, pero ahora simplemente adelantaros que la inflación ocurre cuando hay mucho dinero en la economía que no se está absorbiendo bien, es decir, cuando se imprime mucho dinero, pero no hay una economía que justifique que haya ese nuevo dinero en la economía, ¿vale? O sea, imaginaos que yo he generado 1.000 millones más, pero la economía ha generado bienes y servicios por valor de 800.000. Entonces hay 200.000 millones ahí que estarían no siendo representados por riqueza real y que harían que el precio del dinero, mejor dicho, que el valor del dinero se deteriorara, ¿vale? Pero esto, bueno, ya lo veremos. Entonces, una manera para atacar eso es quitar dinero de la economía, que es subiendo los tipos de interés, como os adelantaba antes, porque lo que va a hacer es que los agentes tengan más difícil acceder a financiación y que, por lo tanto, a largo plazo vaya a haber menos dinero en la economía. También, ¿en qué contextos se utilizan? Para apreciar las divisas vamos, la divisa de un país. ¿Por qué nos interesa hacer esto? Pues muchas veces cuando una divisa es muy, muy baja, a los bancos centrales les puede interesar subir el valor de la divisa, ¿vale? Para que en los cambios no se vea tan perjudicada. Esto es algo muy típico en los países emergentes, que son necesidades que suelen tener, y lo único que hacen es vuelve a ser lo mismo, que es un mercado de dinero funciona exactamente igual que cualquier mercado, es decir, por oferta y demanda, y el tipo de cambio de, por ejemplo, el dólar estadounidense con el euro depende de la cantidad de dólares que haya y de los euros que haya en circulación. Y en función de cómo de fácil o de difícil sea cambiar un euro por los dólares que haya, entonces se establecerá el cambio o el tipo de cambio entre las divisas. Si es muy fácil encontrar dólares porque hay dólares por todas partes, porque se han impreso muchos dólares, entonces el tipo de cambio bajará. En cambio, si cada vez hay menos dólares, porque el Banco Central Europeo los está guardando, entonces
es más difícil encontrar gente que quiera cambiar esos dólares por los euros y entonces la divisa se tiende a apreciar, ¿vale? Entonces, si os fijáis, los tipos de interés son una herramienta muy necesaria para atacar este mercado de manera de la que podamos utilizar la cantidad de dinero que hay en los mercados de monedas para apreciar o devaluar las divisas. Si suben los tipos de interés, lo que hago es quitar divisas del mercado y por lo tanto hago que se aprecie la divisa del país, ¿vale? Y tercero, para enfriar la economía. O sea, muchas veces cuando hay euforia, cuando hay, digamos, muchas ganas de gastar, de invertir y hay poca racionalidad, entre comillas, puede ser interesante hacer más restrictivo el acceso a la financiación para así hacer que los agentes económicos no lo tengan tan fácil y tengan que pensárselo más de una vez, ¿vale? ¿Y por qué bajan los tipos de interés? Pues por los mismos casos, pero a la inversa, ¿no? Para incrementar la inflación o más para dar más monedas o más financiación a la gente y eso puede acabar generando inflación, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo. Segundo, para depreciar la divisa de un país por el mismo mecanismo, pero a la inversa, es decir, si yo genero muchos más dólares y estoy emitiendo muchos más dólares en la economía, eso va a hacer que sea más fácil que otras divisas encuentren dólares y eso va a hacer que se deprecie el valor de mi dólar, pues igual que si hubiera muchísimo oro en el mundo, sería mucho menos valioso de lo que es, ¿no? Porque al final lo valioso o poco valioso que sea un bien depende de lo escaso que sea. Y este principio afecta exactamente igual a las monedas, ¿vale? Y después, ¿para qué pueden bajar también? Para estimular la economía. Si veo que la economía está muy parada, si veo que no está creciendo y demás, lo que puedo hacer es abrir el grifo del dinero y estimular que la gente pueda pedir prestado ese dinero y empezar a invertirlo. Por ejemplo, que es lo que pasó después de la crisis actual, que lo que se hizo fue facilitar mucho el acceso a la financiación bajando los tipos de interés para que la gente lo invirtiera en bolsa, lo invirtiera en su negocio, etcétera. Así que esto es un poco los mecanismos por los cuales se establecen los tipos de interés y qué efectos tienen, digamos, en el corto plazo y de manera un poco sencilla. Por todo esto, se dice que los tipos de interés son la gravedad de los mercados financieros. Hay que entender que las acciones suben o bajan porque haya más gente que quiera acciones o menos, ¿vale? Si hay mucha gente que quiere la misma acción, eso hace que conseguir una acción sea más difícil y por tanto suba el precio. ¿Y qué ocurre si hay mucho dinero en la economía? Que la gente naturalmente coge ese dinero que hay de más y lo invierte y lo utiliza en los mercados financieros, por ejemplo. Entonces, que los tipos de interés sean bajos hace que haya más dinero y que ese dinero pueda acabar potencialmente y suele acabar en los mercados financieros, con lo cual las acciones, cuando hay tipos de interés bajo, como hay más dinero, suben, ¿vale? Este mecanismo es muy sencillo y creo que es fácil de entender, pero lo vamos a ver con 3 ejemplos. Si os fijáis en este primer gráfico que os pongo, que es una comparativa entre qué hacen los tipos de interés y cómo se comporta el índice de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, si vemos cada uno de los ejemplos, yo creo que se va a entender muy fácil. En el primer ejemplo que os pongo, si os fijáis, suben los tipos de interés y la bolsa deja de subir. Deja de subir e incluso baja un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque que haya tipos de interés más altos hace que conseguir dinero sea más difícil y que por lo tanto en el mercado esté entrando menos dinero y por eso la bolsa se paraliza, se queda en esa tendencia lateral o incluso baja. En el segundo escenario que os pongo, que es también un ejemplo que creo que se entiende bastante bien, fijaos que suben los tipos de interés y hace que la bolsa caiga en picado. ¿Por qué? Porque es probable que esta última subida de intereses no estuviera prevista por el mercado. O sea, al final, pensad que si hay rumores de que van a subir los intereses, entonces la gente ya tiene en cuenta esto antes de invertir y es más cauta o lo descuenta de las acciones, ¿no? Y por eso hay veces que suben los tipos de interés, pero también sube el mercado porque los tipos de intereses están subiendo acompañando al mercado, es decir, sin dar ninguna sorpresa y a los mercados les da tiempo ir descontando eso. ¿Qué ocurrió a finales de 2018? Que se subieron más de lo esperado y eso hizo que cayera el índice de Standard & Poor's, ¿vale? Y ya, por último, podemos ver este tercer ejemplo que muestra el caso opuesto, que es que aunque las acciones bajen mucho, como pasó en marzo, si se bajan los tipos de interés, fijaos el rebote, o sea, es espectacular, ¿no? Como esa gran bajada de tipos de interés hace que haya mucho más dinero accesible y que por lo tanto los mercados suban de manera artificial. Digo artificial porque no es que las acciones lo estén haciendo mucho mejor.
Lo que ocurre es que como hay más dinero, la gente no sabe qué hacer muy bien con ese dinero, entonces en vez de tenerlo en un depósito que no te produce nada, pues lo meten al mercado financiero. El mercado financiero absorbe ese dinero y hace que suban las acciones. Este es un poco el mecanismo que os mostraba antes y que creo que se entiende mejor con esta gráfica, ¿vale? Por eso se dice que es como la gravedad de los mercados financieros, porque cuanto más altos sean los tipos de interés, más pesado va a ser el mercado, más le va a costar subir y es potencialmente más probable que baje, incluso, ¿vale? Y sin embargo, si la gravedad es menor, entonces es más fácil que coja el vuelo y que se aleje del suelo, como ocurrió en marzo. Como habéis visto, los tipos de interés son una herramienta muy potente que los bancos centrales pueden utilizar de cara a estimular o a retraer un poco la euforia de la economía. Es muy importante que veamos cómo, en qué contextos se están tomando qué acciones por parte de los bancos centrales y ver qué potencial de impacto pueden tener en nuestras inversiones. Sé que en estos primeros vídeos estamos tocando mucha teoría, por así decirlo, y estamos explicando muchos mecanismos de cómo que un agente de la economía, como puede ser un Estado o un banco central, haga una cosa puede acabar afectándonos de una manera concreta, ¿no? Pero es importante que no perdamos de vista que primero tenemos que conocer el entorno en el cual vamos a invertir y después planificar las inversiones de una manera más racional, ¿no? Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, os pido el like, que apoyéis el canal y os espero en los próximos vídeos.